Bien, ministerio de Juan el Bautista. Dijimos que fue predecesor de Jesús. La función de Juan el Bautista era preparar el camino para la venida del Mesías. Dijimos que nazareno y nazareo no es lo mismo. Juan el Bautista practicaba el voto del nazareo. Eh, el nazareno es alguien que viene de Nazaret y nazareo significa apartado, separado, una similitud con santo, ¿sí? Designa que aquel que hace una vida total de abstinencia y consagración al Señor. Eso era un nazareo, ¿sí? Juan se vestía y comía tal como un profeta antiguo, y ahí lo vamos a ver, la vestimenta de Elías. De Juan el Bautista profetizó Isaías, en Isaías 40, del 3 al 5, y Malaquías 3:1. Su apodo, el Bautista, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque bautizaba a las personas en el río o en el... Exacto, porque él llevaba a las personas al bautismo, ¿sí? Esta no fue instruida por Juan. Juan no inventó el bautismo, ¿sí? Sino que era un rito practicado por los judíos desde hacía muchos años. Sin embargo, él agregó algunos conceptos en cuanto al sentido que tenía que tener un bautismo, ¿sí? Debía hacerse previa confesión de pecados, Mateo 3:6, y era para arrepentimiento, Mateo 3:11. En Lucas 3:8 dice que se deben hacer frutos dignos de arrepentimiento, lo cual nos indica que no puede administrarse a párvulos, o mejor dicho, a bebés, ya que estos no pueden hacer una confesión de pecado. Un bebé no puede reconocerse pecador. ¿Mm? Por eso es que nosotros no bautizamos bebés. Un bebé no puede reconocerse como pecador. Por lo tanto, no hay arrepentimiento de nada porque no puede reconocerse, no porque no quiera, no por una cuestión de voluntad, sino de inocencia. ¿Sí? Un bebé es inconsciente de su naturaleza de pecado. Por lo tanto, bautizar a un bebé no tiene sentido alguno. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que saber a la hora de que nos pregunten por qué otras religiones bautizan bebés y nosotros no. Tenemos que tener esta respuesta, ¿sí? El bautismo simboliza el arrepentimiento de mis pecados. Y si yo no me reconozco pecador, ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo no soy consciente de mi estado de pecado, no hay nada de lo que me arrepienta. Por lo tanto, ese bautismo no tiene ningún simbolismo, ningún significado y ningún impacto espiritual en mi vida. ¿Mm? Bien, yo siempre les digo a todos que la costumbre del bautismo era algo muy habitual, no solamente en los judíos. ¿Sí? Había grandes maestros de la antigüedad, incluso griegos, que bautizaban a sus discípulos, a sus seguidores. Por lo tanto, lo que simboliza el bautismo es el reconocerme pecador, arrepentirme de mi pecado, pero también una identificación con mi nuevo maestro. En la antigüedad el bautismo era yo ya no vivo bajo las enseñanzas que tuve hasta hoy. A partir de ahora que me bautizo, voy a vivir bajo las enseñanzas de mi nuevo maestro. ¿Sí? Voy a seguir a mi nuevo maestro y voy a vivir conforme a las enseñanzas de este maestro. O sea que el bautismo tenía un profundo significado para la época. Eh, Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Sí? Porque esto es algo fundamental para todo lo que tenga que ver con el arrepentimiento y el perdón. Yo puedo decir que estoy profundamente arrepentido por alguna conducta, ¿sí? Pero mañana repetirla con total frialdad como si nada hubiese pasado. Entonces, el perdón tiene que ir, a ver, el perdón tiene que ser algo que yo le doy a todos por gracia, sin importar lo que me hayan hecho, ¿sí? Yo perdono. Ahora, yo restituyo la confianza cuando hay frutos dignos de arrepentimiento. Esto es muy importante. Porque vamos a suponer que yo tengo un amigo que me traiciona, ¿sí? Mi amigo me traiciona y yo no guardo rencor contra él en mi corazón, lo perdono.
¿sí? Pero no significa que le voy a devolver mi amistad, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede volver a traicionarme de nuevo. Ahora, cuando hay frutos dignos de arrepentimiento, significa que mi amigo no solamente me pidió perdón, sino que se arrepiente, cambia el rumbo de su vida y decide vivir una vida diferente a lo que era su vida anterior. Entonces yo, en este caso, aplicándolo a lo espiritual, empiezo a seguir a Cristo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ver en él frutos de su arrepentimiento. Una transformación que viene de parte de Dios en él, de un obrar del Espíritu Santo en su vida. Para yo poder decir, bueno, vuelvo a ser amigo de él, le restituyo la confianza. ¿Sí? ¿Cuántos casos vemos, no sé, de un hombre que es golpeador, por poner un ejemplo, y golpea a su esposa salvajemente? ¿No es cierto? Y al día siguiente le dice, perdóname, mi amor, no lo voy a hacer más. ¿Eh? Y la esposa lo perdona. Y a los pocos días vuelve a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque hay perdón, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento de la otra persona, con lo cual vuelve lo mismo otra vez a pasar. Por eso es importante que restituir la confianza no es lo mismo que perdonar, ¿sí? Yo puedo perdonar a alguien y eso significa que yo en mi corazón no guardo nada contra esa persona. Pero restituir la confianza es porque yo veo que esa persona tiene frutos dignos de arrepentimiento. Entonces yo le puedo volver a dar el mismo lugar que alguna vez tuvo a mi lado. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es importante. Tenemos que perdonar 70 veces 7, pero no significa restituir la confianza. A menos que haya frutos dignos de arrepentimiento. ¿Amén? Muy bien, sigamos. Dice, para poder entender la fuerza del mensaje de Juan el Bautista, debemos remitirnos a la palabra arrepentíos. Viene del griego metanoem, que significa cambio de pensamiento y propósito. Metanoem, o metanoia, como algunos también le llaman, no es solamente sentirme mal por algo que hice malo. El arrepentimiento que habla Juan el Bautista tiene que ver con un cambio, dice acá, cambio de pensamiento, cambio de mentalidad, pero también un cambio de propósito. Yo ya no vivo para mí ahora. El que vivía para mí, ese Jorge que vivía para sí mismo, se muere y queda sepultado bajo las aguas del bautismo. ¿Sí? Y quien sale es una nueva naturaleza en Cristo, que ya no es Jorge, sino es Cristo en Jorge. Amén. Por lo tanto, la manera de pensar ya no va a ser con la mente de Jorge, sino con la mente de Cristo. Y eso es algo que se va desarrollando en la vida, ¿sí? Y mi propósito ahora es el propósito de Dios en mí. Es el cumplimiento de su propósito, no del mío. Entonces el arrepentimiento no solamente es sentirme mal por algo, sentir remordimiento, no. El arrepentimiento es un completo cambio en mi manera de pensar y en mi propósito. Ahora ya no persigo mi propósito temporal y pasajero, sino que persigo el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Amén. Bien, dice, hay una aparente discrepancia entre Mateo 3.1 y Lucas 3.3. La primera cita dice que Juan ministraba en el desierto de Judea, mientras que la segunda dice por toda la región contigua al Jordán. ¿Por qué no existe un problema acá? ¿Qué se les ocurre? Uno dice que Juan bautizaba por toda el desierto de Judea. Y la otra versión, la de Lucas, dice que era una región contigua al Jordán. ¿Hay discrepancia? ¿Realmente están hablando de cosas diferentes los evangelistas, Mateo y Lucas? ¿Qué piensan ustedes? Aquí Que no, dice que ¿no? no, dice que no existe problema, ya que el desierto de Judea se encuentra al oeste del Mar Muerto y del río Jordán, Así es la misma región. lo mismo. Es la misma región. Y como es la misma región, lo que pasa es que como son dos personas diferentes, lo cuentan de diferente manera.
¿sí? Y esto es lo que hablábamos al principio, del hecho de por qué se estudia Mateo, Marcos y Lucas juntos. Es la misma región, pero uno le llama de una manera y el otro le llama de otra. Con dos puntos de vista distintos de lo mismo, ¿sí? Y esto es algo que van a ver constantemente en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Lo vamos a ver constantemente. Diferentes maneras de contar un mismo suceso, ¿sí? Bien, dice, en cuanto a los religiosos de aquella época, se escuchaban en que eran descendientes de Abraham para llevar una vida fuera de los planes de Dios. Por lo tanto, el hacha estaría puesta a la raíz de los árboles, lo que nos habla del inminente juicio divino a la nación de Israel que se ejecutó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dice, se escudaban en que eran descendientes de Abraham, me equivoqué yo ahí, para llevar una vida fuera de los planes de Dios. Algo que decía Juan el Bautista es que el hacha está puesta en la raíz, ¿sí? Y es una palabra fuerte. El hacha está puesta en la raíz. Significa Dios no viene a podar, a cortar las ramitas. ¿Mm? Dios viene a arrancar el árbol directamente. Es fuerte, ¿eh? Dios va a plantar un árbol nuevo. Algo nuevo Dios va a hacer, que era el nuevo pacto. Tremendo. Bautismo de Jesús. Maravilloso el bautismo de Jesús. Dice, fue muy llamativo para Juan ver a Jesús entre la multitud. Pero más asombroso fue verlo entre aquellos que se habían de bautizar. Imagínate a Juan viéndolo a Jesús en la fila de los que se van a bautizar. ¿Qué hizo Juan? No, no, ¿cómo? Vos me tenés que bautizar a mí. ¿Cómo yo te voy a bautizar? ¿Saliste de la fila? Vení, no, no. Sin embargo, miren, dice, Juan se negó en primera instancia a hacerlo, entendía que el Señor no podía ser bautizado por el siervo. A lo que Jesús contestó en Mateo 3:15, conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento y Jesús no había cometido pecado alguno. De allí inferimos que no era necesario que él se bautizara. Sin embargo, él cumple con todos los requisitos. Este era el paso inicial de su ministerio. Al bautizarse, Jesús se identificó con la raza humana y así con nuestro pecado. Cumplió con los deberes de la era que comenzaría y nos dejó un ejemplo que imitar. Aunque en ocasiones no tengamos ninguna obligación de cumplir ciertas normas, ya que podríamos estar exentos, cumplámoslas por amor a nuestro prójimo y para ser de buen testimonio, ¿no? Esto es un poco lo que venimos hablando, de pensar en los demás. De yo hago o dejo de hacer algo, no por lo que me pueda afectar a mí, sino por lo que le pueda afectar a mis hermanos. ¿Mm? Y el hecho de cumplir con toda justicia, la frase habla de tener la posición correcta. Les digo esto antes de seguir avanzando. Hubo 400 años de silencio que estudiamos, ¿sí? El periodo intertestamentario. Se rompe esos 400 años de silencio con Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista irrumpe en la escena y comienza a predicar. ¿Qué predicaba? Acerca de el reino de los cielos que se está acercando. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. La voz autorizada de Dios es Juan el Bautista. Juan el Bautista porta el mensaje del reino de los cielos que llega a la tierra. Mensaje de arrepentimiento. Jesús venía detrás de Juan. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Se pone debajo de Juan. Esto es algo glorioso. Jesús no lo pasa por arriba a Juan el Bautista. Jesús se somete a la autoridad que Dios había establecido en ese momento, que era Juan el Bautista. Hasta que Jesús comienza su ministerio, la autoridad de Dios en la tierra es Juan el Bautista. El representante máximo del cielo es Juan el Bautista. Hasta que Jesús comienza su ministerio. ¿Qué era lo correcto? La posición correcta, debajo de la autoridad. Cuando Jesús
le dice a Juan, es necesario que cumplamos con toda justicia. Lo que le está diciendo es, tenemos que estar en la posición correcta. Vos sos la autoridad del Padre hoy en la tierra y yo me someto. Y desde ese sometimiento a la autoridad delegada del Padre es donde yo voy a comenzar mi ministerio. Hoy la gente quiere hacer las cosas como se le da la gana, como se le pega la gana, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar y veo ministros, hombres de Dios que nunca se someten a nadie, que quieren iniciar un ministerio, quieren iniciar lo que sea que quieran iniciar para Dios, sin ponerse en la postura y en la posición correcta. Yo no puedo pretender iniciar nada para Dios si no estoy parado en la posición correcta delante de Dios. Si Jesús nos deja el claro ejemplo de que Él se sometió a la autoridad de Juan el Bautista, siendo Él Dios, se somete a un hombre. ¿Cuánto más nosotros? No, no, a mí solo Dios puede juzgarme, dicen algunos, ¿no? No, no, yo me someto a Dios, ¿eh? Yo me someto a Dios, pero yo al pastor, a los líderes, no. Yo estoy sometido a Dios. Jesús no nos deja un ejemplo completamente opuesto a eso. Jesús nos muestra que a pesar de que Él era divino, a pesar de su condición de hijo de Dios, Él se sometió a la autoridad que Dios mismo había establecido. Y desde el sometimiento a esa autoridad inicia su propio camino. Esta autoridad, que era Juan el Bautista, luego va a reconocer, es necesario que Él crezca y yo mengue. ¿Mm? Pero Jesús, su comienzo, su inicio, fue en la posición correcta, cumpliendo con toda justicia. Nunca querramos iniciar nada, ninguno de nosotros, sin tener el aval y el apoyo de la autoridad correspondiente, de quien representa la autoridad delegada de Dios para nosotros. Esto es un principio y un valor muy importante. Hay gente que quiere hacer muchas cosas para Dios, pero no quiere sujetarse a nadie. Eso es contra la palabra establecida por Dios. Eso es antibíblico, es diabólico. Ni Jesús se atrevió a hacer eso. ¿Mm? Dejándonos un claro ejemplo a todos. Amén. Muy bien. Dice, la tentación de Jesús. Después ya sabemos, después que se bautiza, va para el desierto. Dice, Jesús se apartó a lugares desiertos durante 40 días y 40 noches. Fue al terminar ese periodo de ayuno y oración cuando Satanás se presentó para tentarlo. Frente a esto, cabe la pregunta, ¿podía Jesús pecar? Qué interesante esta pregunta. ¿Podía Jesús pecar? Porque, a ver, Jesús no pecó, claro, pero si él en su naturaleza no podía pecar, entonces no hay ningún mérito. ¿Me explico? Si él, por diseño, no podía pecar, entonces no hay mérito en que él no haya pecado. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿Jesús podía pecar? Obvio que sí. Porque era Dios, pero también era hombre. Dios no puede pecar, dice acá, porque esto va en contra de su propia naturaleza. Sin embargo, Jesús contaba con una naturaleza divino-humana. Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero no pecó. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús podía haber pecado? Claro, en su humanidad podía haberlo hecho. Y el mérito está en que él se sujetó y se sometió a la naturaleza divina. No se dejó arrastrar por la naturaleza humana. Quiere decir que su naturaleza humana siempre estuvo sujeta a la naturaleza divina. ¿Sí? Pero que si él elegía lo contrario, él podía haber pecado. El mérito de Jesús es que fue tentado en todo. Y eso es lo que nos hace ver a nosotros que él podía haber pecado. Fue tentado. De paso decimos que ser tentado no es pecar. ¿Sí? Ser tentado no es pecar. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Jesús venció tres tentaciones. La primera tentación, el apetito corporal.
¿no? Ahí tenemos que tuvo hambre. Los apetitos e instintos del cuerpo no son pecaminosos en sí, pero dan lugar a muchos pecados al buscar satisfacer esos apetitos de manera ilícita, de la manera incorrecta. Si Cristo hubiera satisfecho su hambre realizando algún milagro, estaría usando su deidad y se habría separado de toda la experiencia humana. Esto lo desviaría de su obra redentora para una satisfacción propia. Ya no estaría alineado con el Padre, sino buscando su propia satisfacción. En las tres tentaciones, Jesús contesta con la palabra, en este caso, en Deuteronomio 8.3. Jesús, uno de los libros que más cita Jesús es Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio, lo vamos a ver después en Pentateuco, cuando estudiamos Pentateuco. Deuteronomio no es un libro común y corriente. Deuteronomio son los registros escritos de los discursos que dio Moisés, ¿sí? Es decir, que Deuteronomio siempre tiene un concepto de aplicación de la ley, porque es la predicación de Moisés. Moisés explicando, Moisés enseñando la ley, ¿sí? Por eso es bien interesante. Y Jesús utiliza mucho Deuteronomio. Segunda tentación, para probar si Dios cumple sus promesas. Mateo 4, 5 al 7. Satanás utiliza el Salmo 91:11. Satanás usa la Biblia. Dice, y la usa de forma incorrecta, la desvirtúa. Fíjense que es la misma estrategia que hizo con Eva, ¿no? ¿Qué hizo con Eva? Desvirtuó la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Coman de cualquier árbol menos de este. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? Así que no pueden comer de ningún árbol. O sea, está tergiversando la palabra. Lo mismo está haciendo acá, desviando su correcta interpretación. Incita a Jesús a la presuntuosidad al invitarlo a saltar del pináculo del templo. Como en la primera tentación, Jesús contesta con la palabra. Satanás, en esta oportunidad, trata de darle un giro equivocado a la misma. En esta ocasión, Jesús contesta con Deuteronomio 6:16. Y la tercera tentación es la ambición. Si Cristo hubiera cedido a esta tentación para rendir adoración a Satanás, todos los reinos de este mundo hubieran sido suyos, pero el hombre no hubiera conseguido la redención. Jesús no estaba pensando en él, Jesús estaba pensando en todos nosotros. Amén. Cristo no vino a ser el rey de este mundo por el camino fácil que Satanás le indicaba, sino por la cruz. Lo hemos dicho, Satanás le ofrece todo, pero sin pasar por la cruz, ¿no? Y sin cruz no hay salvación. Pero Jesús eligió la cruz. Y aún así lo obtuvo todo. Todo es de Él, por Él y para Él. ¿Sí? Pero lo que hizo fue darnos a nosotros la oportunidad de ser parte de eso, muriendo por nosotros en la cruz. El primer hombre, Adán, cedió el dominio del mundo a Satanás al pecar, pero Cristo, el segundo Adán, arrebató al diablo ese poder. Aunque Cristo aún no ejerce su autoridad completa sobre este mundo, pues Satanás es todavía príncipe del aire, sí lo hará en el milenio, cuando su enemigo esté encarcelado. En esta última tentación, Jesús contesta con Deuteronomio 6:13. Después de la victoria sobre la tentación, Satanás se apartó de Jesús por un tiempo, lo dejó molestar por un tiempo. Bien, y aquí Jesús principia su ministerio. Después de la tentación, Jesús oyó que Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes, el tetrarca, en Lucas 3, 19, 20. Entonces se dirigió a Galilea y comenzó su ministerio público predicando un mensaje alineado, semejante al de Juan el Bautista. Volvemos a lo mismo. Juan el Bautista portaba un mensaje y Jesús portaba el mismo mensaje. Por eso Jesús estaba alineado bajo la autoridad de Juan el Bautista. Aleluya. Jesús tenía otra misión, pero la visión era la misma. ¿Sí? Tanto él como el Bautista representaban el propósito eterno del Padre en dos etapas. Primero, la etapa de arrepentimiento y segundo, la etapa de redención. Juan el Bautista representa el arrepentimiento y Cristo presenta la redención. No puede haber una cosa
sin la otra. ¿Amén? Bien, página 49. Marque, dice con una X, la respuesta correcta. La palabra nazareo está relacionada con Sí, alguien que C. se aparta para el Señor. Muy bien. Ese es nazareo. Muy bien. El state Juan se era hace llamado... bueno, ahí por la línea. ¿Perdón? No, esa era su- ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? Muy bien, seguimos. Juan era llamado el Bautista porque... Es fácil. A, B, C o D. D. Muy bien. Costumbre de bautizar. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Significa... A, un C. llamado de atención a C. los... Perdón, lo voy a leer. Un llamado de atención a los religiosos de la época. B, que se acerca el tiempo de la cosecha. C, el inminente juicio a la nación de Israel. D, las alternativas A y C son correctas. C. No. ¿Quién más? ¿Todos pusieron C? Miguel no puso nada. ¿Está más perdido, Miguel? B. No. La respuesta correcta es la D. Ay, sí, la que yo había puesto, dice Miguel. Mira. Alternativas, ok. Las alternativas A y C son correctas. El hacha está puesta en la raíz, es un llamado de atención a los religiosos de la época y es un inminente juicio a la Señorita, nación ¿de de quién Israel. es? Ah, como uno de las dos. Fue Va, la y la C. primera que contesté, pero se me olvidó quitarle el mute. ¿A dónde? ¿A dónde está? Pasa, pasa, Ok, bye. pasa, pasa, pasa. Bien. La B también. 2.6. 2.6 dice, responda cuál es el origen y significado de la palabra arrepentidos. La palabra la palabra arrepentidos quiere decir cambio de pensamiento y propósito y viene del origen griego. Excelente, muy bien. Así es. Página 50. Dice, ¿cuál es el significado del bautismo de Jesús? Cumplir con los requisitos. Muy bien, cumplir con los requisitos, exactamente. Era el paso inicial para iniciar su ministerio, era bautizarse, ¿no? Mostrarse debajo de la autoridad y el mensaje de Juan el Bautista. Muy bien. 3. ¿Cuál es la evidencia de la Trinidad actuando en conjunto para la redención del hombre? Luego de ser bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él. Mientras sucedía esto, la voz del Padre confirmaba al Hijo. Excelente. Ahí los tenemos, ¿no? A los tres. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Excelente. 4. Realice un resumen de las tres tentaciones que Jesús venció. ¿Cuáles eran las tres tentaciones? La primera era una El necesidad apetito. física, El apetito. el apetito del corporal. La dos, la segunda, ¿cuál era? Cumplimiento de Para las promesas. probar si Dios Cumplimiento de cumple su promesas. promesa. Muy bien. ¿Y la tercera? ¿Cuál era la Ambición. segunda que hablaron todos al mismo tiempo y no supe? La segunda era probar si Dios cumple las promesas. Le dice que se tire del pináculo del templo. Y la tercera es ambición. ¿Sí? La ambición. Darle los reinos del mundo sin pasar por la cruz. ¿Eh? Muy bien. Vamos a hacer la revisión general. Dice, página 51. Responda con una B para verdadero y F para falso. Lucas dedica su evangelio a varias personas de la época. Falso. Falso. ¿A quién se la dedica? Adiós. ¿Se acuerdan? Oh, excelentísimo. Padre.
¿Se acuerdan? ¿A quién? No me acuerdo. ¿A quién le escribió Lucas? Ah, dice, excelentísimo Teófilo. ¿De acuerdo? Teófilo. Excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Dos, es difícil aclarar los errores que presentan las distintas genealogías. O sea, una escuela Verdadero. de verdad. Falso. Es difícil aclarar los errores que se presentan en distintas genealogías. Es falso. Se pueden aclarar fácilmente. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De que David aparece 2 veces en la genealogía, creo que de Mateo era, que habíamos visto. Así que ponen falso ahí, ¿sí? 3. Mateo, en su genealogía, demuestra la vía paterna y real. Verdadero. Verdadero, muy bien. 4. Lucas demuestra en su genealogía la vía materna y humana. Verdadero. Verdadero. 5. La primera aparición del ángel Gabriel fue con María. Falso. Falso. ¿Con quién fue? Con Zacarías. Con Zacarías. Zacarías, muy bien. 6. Nos sentimos muy identificados con la reacción de Zacarías. Sí, Claro que sí, verdadero. claro que sí, verdadero. 7. Juan el Bautista heredó el oficio de sacerdote como su padre. Verdadero. Verdadero, muy bien. 8. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo al ver a María. Falso. Elizabeth, la 8, fue llena del Espíritu Santo al ver a María. Verdadero. Verdadero. Mateo 1:25 nos indica que José nunca tuvo relaciones con María. Verdadero. Falso. Falso, porque sí tuvo después Sí, de que tuvo el Sí. después de que Ah, nació, bueno. después de Pero que eso fue nació después. Jesús. Por eso que Jesús tuvo hermanos, ¿sí? Sí, me equivoqué ahí, perdón. Está bien, no. pastor. ¿Cómo se Tenés que llamaban los demostrar, hermanos de tenés que Jesús? demostrar que sos humano y que también te equivocas, para que no pensemos que... Bueno. Pastor, ¿cómo se llamaban los 10. hermanos de Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? Judas, Jacobo y algún otro más que no me acuerdo ahora. Pero estaba Jacobo, hermano de Jesús, quien Santiago supuestamente también. es Santiago. Bueno, pero Santiago es escuchen, Santiago es San Jacob. San Jacobo, San Jacob, Santiago. Ese es, Santiago es San Jacob o San Jacobo. Entonces, el nombre Santiago es porque era el hermano de Jesús, San Jacobo. ¿Sí? Santiago es ese, es Jacobo. El 10, y terminamos con verdadero o falso, dice María y José estaban en muy buena posición económica. Falso. Falso. ¿Por qué no dábamos cuenta de que eran pobres? Porque nació Jesús en un pesebre. No Y no había precisamente por nacido en el Holiday Inn. No había para Holiday Inn, no había lugar, por eso no pudieron. Pero, a ver, no es que eran pobres, eran de clase trabajadora, clase humilde, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que había algo que habían hecho ellos que mostraba su condición económica? ¿Se acuerdan? Arely, ¿se Su acuerdan? dependencia era en Dios. A ver, a ver. A ver, ¿quién se acuerda? Porque su dependencia era en Dios. ¿Qué dice Coco? A ver, Coco. Yo estoy escuchándolo de ustedes y aprendiendo. Yo no estudié. ¿Por qué nos damos cuenta de la condición económica de María y José?
Hubo un dato que está registrado ahí que nos muestra la condición económica. Que su dependencia era en Dios. No, no, no. Por Hay la un ofrenda dato. que dieron, ¿Cómo? por la ofrenda que ellos dieron. Sí, ¿quién habló? Marina, Ah, Marina. Muy bien, Marina. Muy bien. Ellos ofrecieron una tórtola y un palomino, que según la ley que está en Levítico, ese tipo de ofrenda era para la gente que no tenía recursos económicos. Entonces, como ellos dan la ofrenda que era de la gente pobre, entonces ahí se muestra la condición económica que ellos tenían. ¿Sí? Es muy importante entender que no decimos que eran pobres simplemente porque se nos ocurre, sino porque hay un hecho comprobable, verídico, que nos demuestra su condición. ¿Sí? 2.8, ¿cuál era la responda. 5? ¿Perdón? Voy a volver a mutear a todos, ¿sí? Voy a volver a mutear a todos. Ahí está. Ahora, el que tiene una pregunta, desmuteese. ¿Cuál era la 5? La 5 dice, la primera aparición del ángel Gabriel fue con María, y eso fue falso porque apareció a Zacarías. Muy bien. 2.8. ¿Qué aparente discrepancia encontramos entre Mateo 3.1 y Lucas 3.3? No existe ni una discrepancia. Por eso dice, ¿qué aparente? Oh, Y ahí, ¿qué se decía? Que Mateo nombra el desierto de Judá. ajá, y Y el que otro Lucas dice toda la región contigua del al río oeste, del Jordán. mar Muerto y del río Jordán. ¿Está bien? Muy bien. No hay discrepancia entonces, se trata del mismo lugar. Vuelvo a mutear a todos, ¿sí? Jesús fue tentado, dice el 2. ¿Significa eso que existía en él la posibilidad de pecar? Tómese un tiempo para pensar en esto y luego de su opinión. Sí, ¿Quién contestó? Diga. sí, porque aparte de que era 100% Dios, también era 100% hombre. Pero Efectivamente. el mérito fue que jamás pecó, siendo 100% hombre. Exactamente. Así es. Exactamente. Muy bien. Bien, lección 3. Dice, del primer viaje por Galilea. Primeros eventos del ministerio de Jesús, el rechazo de sus vecinos de Nazaret. Vamos a ver a Jesús haciendo milagros, ¿sí? Que asombraron a muchas personas. Dice, recordemos que estos mismos hechos se puede realizar en la iglesia hoy porque por la fe todo es posible. Además, el poder de la resurrección habita en la iglesia. Amén. Aleluya. Otra de las características de esta lección es la misericordia del Señor. La misericordia que Él le mostraba siempre a los pecadores, a los desvalidos, a los desamparados. Y muchos de ellos después fueron sus apóstoles, ¿sí? Continuamos estudiando y viviendo cada uno de los pasajes que nos hablan de la vida de nuestro Señor. Ahí tenemos el bosquejo, el primer rechazo, sanidades y llamamientos, la verdadera misericordia, el sermón del monte, parte 1, parte 2, y la fama de Cristo que se extiende. Objetivos de esta lección: que crezca en la fe para apropiarse de la sanidad, que sienta el llamamiento del Señor para un ministerio específico, que conozca y ponga en obra las leyes del reino, que practique la verdadera misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Bien, rechazo en Nazaret. Es una cosa de loco lo que pasa en Nazaret. Dice, era de suponer que los ciudadanos de Nazaret recibieran a Jesús con aclamaciones, debido a que era el pueblo donde él se había criado. Pero no fue así. Yendo el Señor a la sinagoga, el día de reposo, fue invitado a leer una porción de la palabra. Allí leyó Isaías 61, 1 y 2. Si comparamos esa porción con la que leyó el Señor, vemos que no mencionó la frase del día de la venganza del Dios nuestro.
Esta palabra no fue leída, ya que se refieren a un tiempo futuro, no era ese el momento profético. En aquella ocasión el Señor venía para presentar la gracia y no el día de juicio. Para Jesús poder decir, esta palabra se cumplió hoy, tenía que omitir lo que iba a venir más adelante, en la historia que todavía no llegó, ya va a llegar. ¿Sí? Por eso es que él dijo, no leyó la parte del día de la venganza del Dios nuestro. No lo leyó, intencionalmente. Notemos también cómo Cristo respetó las costumbres judías. En Lucas 4:16 dice que se levantó a leer y en 4:20 que se sentó a explicar lo leído. Eso es una costumbre que tenían los judíos. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él cuando dijo que en aquel día se había cumplido la porción del profeta Isaías. Terrible. La situación se puso aún más tensa cuando el Señor reconoció la fe de los gentiles, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, dando a entender su incredulidad, la incredulidad de los judíos. Creen más los no judíos que los judíos. Y acá se los pone con los ejemplos de la viuda de Sarepta y con Naamán el sirio. Por esta causa quisieron tirarlo por un precipicio. Terrible. Pero no pudieron porque todavía no había llegado la hora de su muerte. Dice que ellos quisieron matar a Jesús ahí, pero no había llegado la hora, ¿no? De Jesús. Entonces dice que Jesús se fue, caminó en medio de ellos y no le hicieron nada. Saben, a veces los hombres quieren hacer muchas cosas, pero todo ocurre siempre de acuerdo al designio de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Nunca ocurre nada fuera del plan de Dios. Esta gente quiso matar a Jesús en ese momento, pero no era la hora, por lo tanto no lo pudieron hacer. Porque las cosas no son cuando nosotros queremos, las cosas son cuando Dios así las determina. Amén. Mateo, vamos a ver los pescadores de hombres. Jesús está en Capernaum. Nazaret lo había rechazado. Y esta ciudad ahora va a servir para los propósitos que Jesús tenía. Se hallaba en la ribera noroeste del mar de Galilea. Este nuevo hogar sirvió de base para las excursiones que Jesús hacía a otras ciudades. Iba a una ciudad, volvía a Galilea. Iba a otra ciudad, volvía a Galilea. Iba a otra ciudad, volvía a Galilea. ¿Sí? Si nos permitimos escudriñar Juan 1, 32 al 42, observamos que Juan, Simón, Andrés y posiblemente Jacobo eran seguidores de Juan el Bautista. Allí es citada la invitación de Jesús a que fueran sus discípulos, pero ahora los comisiona como apóstoles. Esta palabra viene de la voz griega apóstolos, que significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Enviado, ¿sí? Cuando uno envía una carta, tiene que apostillar esa carta, ¿sí? Entonces, cuando uno envía un mensaje, tiene que estar apostillado y registrado con un sello. Eso es, de ahí viene el apóstol, ¿sí? Un mensaje, alguien que porta ese mensaje, ¿sí? Entonces, los apóstoles no siguieron a Jesús ante la primera invitación, como hace suponer Mateo y Marcos, sino que lo hicieron después de haber escuchado su prédica y experimentado el milagro de la pesca milagrosa, en Lucas 5, 1 al 11. En Lucas 5, 5 y 6, Pedro confronta con la imposibilidad de pescar algo, ya conocemos la historia, Jesús le dice que vuelva a echar la red. Pedro sabía que de día los peces no se acercan a las redes, era muy difícil que algo pudiera pescarse. A pesar de este conocimiento, oyó la voz de Dios y obedeció lo que Jesús le dijo. Y como todos sabemos, fue la pesca milagrosa, ¿no? Las grandes pescas, espiritualmente hablando, las pescas de almas, ocurren por un obrar divino, no por un esfuerzo humano. El simbolismo de la pesca milagrosa nos hace ver de un hombre experto, que se había forzado toda la noche y no había conseguido nada. Pero ante la voz de Jesús decide obedecer. Y nos damos cuenta que no fueron los méritos de Pedro los que ocasionaron la pesca milagrosa, sino simplemente una obediencia a la voz de Jesús, ¿sí? Las pescas de almas ocurren por obrar divino, no por esfuerzo humano. Amén. Bien. Dice, además debemos notar el testimonio que
da Pedro en Lucas 5:8. Más adelante este concepto se profundizará hasta declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, acá hay diversas sanidades que Jesús empieza a hacer. Liberación de un endemoniado, enseña en la sinagoga, sus palabras se distinguían por sobre la de los demás oradores. Jesús enseñaba con autoridad. Por esta causa un endemoniado comenzó a gritar, descubriendo la divina identidad de Jesús. Jesús mandó a enmudecer al demonio. Los demonios también van a la sinagoga, hermano. Los demonios también van a la iglesia. Amén. El hecho de estar en el servicio el domingo no significa absolutamente nada. 2. Sanidad de la suegra de Pedro. Dicen que por esto Jesús lo negó, ¿no? Pedro lo negó a Jesús, dice, por haber sanado a la suegra. Esos son la tradición argentina y latinoamericana. Una vez que Jesús había salido de la sinagoga y liberado al endemoniado, fue a la casa de Pedro, a la suegra enferma, y Jesús la sana, ¿sí? Ahí el libro aclara que Jesús hacía una distinción entre enfermos y endemoniados. Significa que no todas las enfermedades son de origen demoníaco y espiritual, ¿sí? Con un demonio ahí. Hay una distinción entre endemoniados y enfermos. Hay gente que está enferma por una condición física, no porque tenga un demonio, ¿sí? Hay gente que se puede enfermar porque tiene un demonio, sí, pero no es la regla general. Jesús hace una distinción entre endemoniados y enfermos, ¿sí? Bien, el primer viaje con los 4. Ahí están las citas bíblicas. Este es el punto 13, en la hoja 55. Antes de emprender el viaje, fue a orar a un lugar desierto muy temprano. El Señor no comenzaba nada si no tenía tiempo de comunión con el Padre. Buen ejemplo para que sigamos nosotros, ¿no? Estando en oración, los 4 discípulos lo buscaron hasta hallarlo, porque la multitud lo estaba buscando. De ahí en más, comienza su gira por toda Galilea. Y la gente de allí, y también de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, lo seguían. Mucha gente seguía a Jesús en este momento. Sanidad de un leproso. Acá dice que lo curioso es que el leproso pidió ser limpio y no ser sano, ¿no? En realidad significa lo mismo, porque el leproso tenía una connotación de inmundicia, ¿sí? Era algo inmundo, algo... La palabra inmundo en la Biblia, que se le asigna a los leprosos, por ejemplo, o cuando alguien tocaba un muerto y quedaba inmundo, o si alguien comía cerdo era inmundo, bueno, todo eso, inmundo, la palabra inmundo significa no apto para la religión, ¿sí? O sea que un leproso no podía practicar, no podía ir a la sinagoga, no podía estudiar la Torá, no podía practicar la religión. Eso era lo que significaba ser inmundo. No podía tener ningún tipo de instrucción religiosa ni cumplir con ninguna connotación religiosa en su vida. Eso era alguien inmundo. Entonces los leprosos, la sanidad de un leproso estaba ligada a la limpieza. Ya no eran inmundos, ahora podrían ser parte de la religión, ¿sí? Por eso es que le dice, quiero ser limpio, no solamente quiero ser sano. Una vez sano, Jesús mandó al hombre que se presentase ante el sacerdote. Y esto era un mandato de la ley. Ahí podemos ver que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿sí? 5. Sanidad del paralítico. De vuelta a Capernaum, varios hombres trajeron a un paralítico para que lo sane. Como no podía entrar en la casa por la puerta, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo, lo bajaron por el techo. Acá sucede algo bastante interesante. Dice, por su fe el Señor perdonó los pecados del hombre, lo que indicaba su carácter divino. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. No le dice, te sano de tu discapacidad. Le dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos pensaron que Jesús hablaba blasfemia y para demostrar su potestad de perdonar pecados sanó al enfermo. Jesús tenía autoridad tanto para salvar como para sanar. Frente al milagro, la reacción de la mayoría fue glorificar a Dios. Sin embargo, empezaron a oponerse a Jesús más que nunca. La reacción de la mayoría fue glorificar a Jesús.
glorificar a Dios por lo que Jesús hizo. Sin embargo, se opusieron a Jesús. Los mismos que glorificaron a Dios por lo que Jesús hizo, se oponían a Jesús. La reacción del momento no define la reacción y la repercusión eterna que eso va a tener. A veces, ante ciertas situaciones donde Dios hace algo, nosotros tenemos una reacción. Aleluya, gloria a Dios. Eso no significa en la eternidad que haya cambiado algo en mi situación. Yo puedo reconocer el obrar de Dios y aún así no ser partícipe de la naturaleza de Cristo. Muy bien. Arrancaron con una reacción favorable y terminaron siendo opositores. Así es el hombre. Bien. Página 57. Verdadero y falso. Dice, hubo gran gozo en Nazaret porque Jesús se mostró como hijo de Dios. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Jesús no leyó la frase el año de la buena voluntad del Señor, de Jehová. ¿Verdadero o falso? ¿Qué frase no leyó Jesús? ¿El año de la buena voluntad de Jehová? No. El día de la venganza del Dios nuestro. Esa fue la que no leyó. Entonces eso es falso. Punto 3. El Señor se levantó a leer y se sentó para explicar. ¿Verdadero o falso? Vamos, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Verdadero. Muy bien. 4. El nuevo domicilio del Señor fue Capernaum. Verdadero. 5. El apóstol es una voz griega que significa llamado. ¿Qué significa? ¿Qué significa apóstol? ¿Llamado significa apóstol? Enviado. Enviado. Muy bien. 6. Entonces, la 5 es falso, ¿sí? 6. Al instante Juan, Simón y Andrés siguieron a Jesús. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. 7. Pedro fue convencido por un milagro de parte de Jesús. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los demonios también iban a la sinagoga. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El Señor estaba en comunión con el Padre mientras iba en camino y le servía porque sus actividades eran muchas. Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. Jesús se apartaba para estar con el Padre. Jesús nunca permitió que la agenda apretada le impidiera tener sus momentos de intimidad con el Padre. Y si Él hacía eso, ¿cuánto más nosotros, no? 10. El leproso pidió al Señor ser limpio de sus pecados. Falso. Falso. Muy bien. 3.2 dice, fueron muchos los milagros realizados por Jesús durante su ministerio. Realiza una Pastor. lista. Pastor, disculpa, Diga. una pregunta. Cuando esa pregunta que te estás haciendo, donde dice el Señor estaba en comunión con el Padre mientras, o sea, donde dijeron que era falso, pero si estaba en comunión o estaba en intimidad. Comunión e intimidad es muy diferente. Sí, pero Jesús tenía ambas cosas. Por eso, entonces Acá siempre la el tipo pregunta está- es la comunión con el Padre. Jesús tenía a lo que apunta esta pregunta, por así decirlo, o este ejercicio, es a que entendamos que a pesar de que era Jesús, 100% hombre, 100% Dios, él tenía sus tiempos apartados con el Padre. Sí, Él no pero la dejaba pregunta no, que la agenda apretada interrumpiera sus tiempos de intimidad con el Padre. ¿Sí? sí, Generalmente la comunión la tenemos todo el día, pero la mayor expresión de la comunión es en la intimidad. Y la intimidad tiene que ver con un tiempo separado del resto de nuestras actividades, un tiempo separado de lo cotidiano del día, solamente para rendir nuestro corazón a nuestro Señor.
Por eso preguntaba solamente yo, para estar en comunión con Dios. Eso es lo que habla este ejercicio. ¿Sí? perdón, perdón, sí, pero la pregunta quiere decir que no está bien especificada entonces, No, porque no, la la comunión, pregunta está especificada hacia esa dirección. o sea, es, Jesús tenía intimidad y tenía comunión con Dios, con el Padre. Las dos cosas. Ahora, esto que está acá está dirigido a que Jesús, a pesar de que lo seguía la gente, que tenía multitudes, que tenía que sanar, enseñar, él tomaba su tiempo separado, aparte, para estar con el Padre. A eso apunta esta, este ítem, podríamos decir, porque no es una pregunta, pero apunta a eso. Jesús no andaba en el camino mientras caminaba orando. Eso es lo que está queriendo decir. No es que él iba manejando y iba orando. Eh, o sea, nosotros oramos y podemos hacerlo mientras manejamos. Y está bien. Lo que está diciendo es que él no solamente se valía de eso, sino que además tenía sus tiempos donde se encerraba, por así decirlo, iba a su habitación, a su closet, se encerraba ahí a orar. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que, porque están muy ocupados, dicen, no, bueno, igual yo oro, durante el día yo estoy en comunión. ¿Mm? Y está bien, uno durante el día tiene que estar en comunión con Dios, pero tener los tiempos de intimidad, separar, apagar el celular, dejarlo afuera y meterme en la habitación a estar con el Padre, eso es importante, eso es lo que hacía Jesús. Y eso es lo que está tratando de marcar este ejercicio. ¿Mm? ¿Está bien? gracias. No, gracias a vos, Eric, por la pregunta. Ya, Fueron Pastor, muchos, sí, ahí en la última, en la respuesta número 10, escuché a alguien que dijo que era falso. todo. sí, Ay, es perdón. falso. El leproso pidió al Señor ser limpio de sus pecados, no, ser limpio de la lepra. Lo que pasa es que la lepra estaba vinculada con la inmundicia, con ser inmundo. Por eso es. Pero él le pide ser limpio de la lepra, no de sus pecados. Por Ok. eso es falso. Porque dice No no es. ser sanos. Por eso Eh, dice, el leproso pidió al Señor ser limpio de sus pecados y allá en la, dice, es interesante que el enfermo le haya pedido ser limpio y no ser sano. claro. ¿Por qué le pide ser limpio? Porque la lepra estaba asociada a la imposibilidad de ser parte de la religión. Quien estaba leproso era inmundo, Ajá. era inmundicia. Entonces lo que el leproso le pide a Jesús es ser limpio de la lepra, no del pecado, de la lepra. Ok. Porque la lepra es una representación del pecado en realidad para nosotros hoy, ¿sí? Pero en ese momento la lepra le impedía al leproso ser parte de la sociedad y ser parte de la religión. Era visto como algo inmundo, un leproso. Andiamo lo que sigue. Sigamos. Entonces, pero sí es importante aclarar esto. No es que le pidió que le limpie el pecado. Pidió que le limpie la lepra, ¿sí? Por eso es falso el 10. Fueron muchos los milagros realizados por Jesús durante todo su ministerio. Realice una lista de los vistos en este tema y aclare en cada uno qué aspecto de los hombres afectó. Espiritual, material y físico. Eso es un trabajo particular de cada uno de ustedes. ¿Ok? Es un trabajo personal. No lo dejen en blanco, háganlo, complétenlo porque es interesante, ¿sí? Solo que nosotros por una cuestión de tiempo para poder avanzar no nos vamos a quedar ahí. Bien, tema 2, página 58, la verdadera misericordia. Este es el último tema que vamos a ver hoy. Llamamiento de Mateo. Tanto Mateo, el autor del Evangelio, como Leví son la misma persona, ¿sí? En algunos lados se le llama Mateo, en otro lado Leví. Su oficio era el de cobrador de impuestos. Por esta labor la gente lo odiaba. Quien vio Chosen, serie que le recomiendo a todos, se va a dar cuenta, se hace notorio el odio que la gente le tenía a Mateo. Muchos eran, dice, abusivos en los impuestos que le cobraban a la gente y se hacían ricos a costa del pueblo, ¿no? Jesús llama a Leví, prepara un banquete para Jesús e invita a muchos publicanos y pecadores.
viendo comer a Jesús con este estilo de gente, los escribas, fariseos, arrastraron a los discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? El Señor le responde que debían aprender lo que era la misericordia, citando Oseas 6:6. No había venido a buscar justos sino a pecadores. Gracias al Señor por su misericordia. Por su gracia nosotros tenemos entrada a su presencia. Es lamentable que los escribas y fariseos pensaran de sí mismos como justos. Ese fue el impedimento para que conocieran a Dios. El creernos justos, el creernos santos, es un impedimento para que conozcamos al santo. La manera de conocer a Dios es reconociendo nuestra condición. ¿Amén? Somos pecados. No cometemos pecados, somos pecados. Nuestra naturaleza es naturaleza de pecado. Aleluya. Por eso tiene que ser crucificada. Para poder ¿Qué pasa conocer. mientras no se reconoce? Si no hay reconocimiento de nuestra condición de pecado, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Pero si de la boca para afuera sale el arrepentimiento, pero los hechos siguen siendo los mismos. Bueno, ahí está, es como tú acabas de decir, es de la boca para afuera. Y Coco quizá no se dé cuenta si es de la boca para afuera o no, quizá yo tampoco, pero Dios sí. Dios sí sabe lo que es de la boca para afuera, porque Dios conoce nuestros corazones. Pero si no hay un arrepentimiento, un reconocimiento, perdón, no hay Te das cuenta arrepentimiento. por los frutos. Exactamente, sí. Hay frutos dignos del arrepentimiento, como dijimos hoy, ¿no? Si yo me arrepiento, cambio mi mentalidad y mi propósito, y Jorge se va perdiendo en la naturaleza de Cristo, se va a notar. Ya casi no tendría yo que decir ni hablar, porque en mi vida se va a notar quién es el Señor de mi vida, si sigo siendo yo mismo o si es Cristo. Es que yo Eh, tengo un hermano que se ha arrepentido, ha aceptado al Señor como 3 veces y sigue viviendo de la misma forma. sí, podemos decir muchas cosas, pero que de ahí, como dice el dicho, ¿no? El viejo refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. De decir a que realmente sea una experiencia de vida, hay una gran distancia. Y podemos decir muchas cosas, amado, pero eh, lo que va a determinar realmente si estamos en Cristo o no son los frutos. Son los frutos. O el fruto, mejor dicho, el fruto del Espíritu. Amén. Gracias por la pregunta, Coco. La pregunta sobre el ayuno, dice, los discípulos de Juan, seguramente viendo a Jesús comer entre los pecadores, le hacen una pregunta sobre el ayuno. Se habían unido a los fariseos, los discípulos de Juan. Eran aquellos que no hicieron caso a las palabras de Juan y no siguieron a Jesús. No todos los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Pensaba que Juan era el verdadero Mesías y Jesús era un impostor. Había gente que pensaba eso. El Señor contestó la pregunta mientras él estuviera presente, no era posible que sus discípulos ayunasen porque era el momento de alegrarse. Pero cuando el esposo le fuera quitado, haciendo alusión a su muerte, entonces ayunarían. Luego menciona dos parábolas que indican que el ayuno se realiza durante la antigua dispensación, mientras que en la dispensación de la gracia, solo en ocasiones especiales. Esto es muy, muy importante. Muy importante. Ahora después lo vamos a mirar un poquito más cuando lleguemos a las preguntas. Controversias en cuanto al sábado. Ya sabemos lo que pasaba ahí. Esto no se puede hacer, lo otro no se puede hacer porque es el día de reposo. Los discípulos estaban comiendo, arrancando espigas y comiendo, ¿sí? Esto era permitido por la ley, Deuteronomio 23-25. ¿Y saben qué? La gente que no tenía para comer, por ley, podían recoger espigas. Eh, los eh, podríamos decir, los dueños de las tierras, los que se encargaban de cultivar y de todo eso,
estaban obligados a dejar una porción del grano sin cosechar para que la gente pobre pudiera ir y comer de ahí, ¿sí? O sea que los agricultores estaban obligados a no cosechar toda su producción. Tenían que dejar un pedacito para que los pobres pudieran ir, los que no tenían para comer, pudieran ir a espigar. Esto estaban haciendo los discípulos. El mismo que le dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ahora permite que sus discípulos recojan espigas. Qué locura, ¿no? Y esto es para que entendamos y quitemos de nuestra mente la idea del evangelio de la prosperidad. Tenían a Cristo caminando con ellos, pero recogieron espigas para comer. Y estaba el mismo Cristo que le dio de comer a multitudes con 5 panes y 2 peces. Pero ahora les tocaba juntar. Dice que comieron todos hasta saciarse, sobraron 12 cestas. O sea que una cesta por discípulo sobró de la multiplicación. Sin embargo, ahora tenían que recoger espigas. Y me hace acordar el pasaje donde Pablo dice, yo puedo pasar por cualquier situación, tener abundancia como para padecer necesidad, ¿no? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un verdadero discípulo de Cristo, está entrenado para pasar por cualquier situación, sin flaquear en la fe. Podemos pasar abundancia y podemos pasar necesidad, pero siempre vamos a mantenernos siendo discípulos de Cristo. Una pregunta. Diga. ¿Por qué siempre se asocia a que cuando está la necesidad o no hay trabajo o no es la misma economía pues, en estos tiempos, se asocia a que han sido abandonados, Dios no les está supliendo o no les está bendiciendo? Porque buena pregunta. Eso es lo que lleva a pensar lo que está enseñando. ¿Y por qué será que pensamos así, Coco? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué será que pensamos así? Mucho steak en el cuerpo, mucha carne. Así es. Así es. Porque nos han enseñado y nos han predicado de manera incorrecta. Porque nos han hecho creer por muchos años que el Evangelio está para nosotros, que Dios está para servirnos, cuando eso no es. Miren, yo hace poco compartí un reel de Juan Balistreri, siempre digo mi predicador favorito, Juan Balistreri, donde él dice, lo que has oído ante mí, lo que yo te enseñé a vos, le dice a Timoteo, esto enseñale a otros. ¿Y si qué le pudo haber enseñado Pablo a Timoteo? Cuando tuve hambre, yo prediqué la palabra. Cuando estuve saciado, prediqué la palabra. Cuando estaba en abundancia, prediqué la palabra. Cuando estaba en necesidad, prediqué la palabra. Cuando estaba libre, prediqué la palabra. Cuando estaba preso, usé las cadenas, los grilletes, como instrumentos para adorar. Seguí predicando la palabra. Esto que viste en mí, lo que aprendiste de mí, eso mismo transmitíselo a otro. Eso es lo que le está diciendo. La palabra nunca deja de ser predicada. Nunca dejamos de cumplir la asignación que Cristo nos ha dado. Nunca nos hemos detenido. La gente que entiende la verdad, conoce la verdad, comprende la verdad, es gente determinada a cumplirla. La gente que entiende coherentemente el mensaje del Evangelio, que es Cristo mismo, y le conoce, no puede ser detenida por ninguna circunstancia. ¿Vamos a tener tiempo de duda? Claro que sí. ¿Vamos a tener batalla? Claro que sí. Pero siempre saldremos airosos y siempre seguiremos adelante haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Y esto es lo que ocurre acá. Pastor, Me perdón. llama poderosamente la atención que los discípulos recogieran espigas. ¿Se acuerdan en el libro de Ruth? Pastor, perdón. ¿Sí? Una pregunta. Diga. Voy a leer este párrafo que está acá, donde dice, los fariseos no se oponían
los fariseos se oponían a Jesús porque decían que no guardaba el sábado. Sí. Eh, y Jesús dice que no vino a cambiar nada de lo que Dios había dicho. Ujú. Pero me refiero, ¿por qué no guardaba él el sábado? Ahí Sí, está. Ahí vamos a ir a eso. ¿Realmente Jesús no guardaba el sábado? esa es mi O pregunta. según la opinión de los fariseos, no guardaba el sábado. Según los fariseos, ¿verdad? Pero si yo Ah, ahí está. pregunto. ¿Saben lo que había pasado? Me voy a adelantar un poco, pero los rabíes habían hecho una lista de qué cosas se podían y qué cosas no se podían hacer el día de reposo. No era la ley quien decía eso, eran los rabí. Los rabí, por ejemplo, decían que yo no podía cargar algo con la mano, pero sí lo podía cargar con el codo, por darle un ejemplo. ¿Sí? O sea, miren, que podía ponerme algo en el hombro derecho, pero no podía ponerme algo en el hombro izquierdo. Si yo me ponía algo en el hombro derecho, quebrantaba el día de reposo. Pero si me lo ponía en el hombro izquierdo, no lo quebrantaba. Así era. O sea, fijémonos, esas son normas humanas de los rabí judíos. Entonces, cuando Jesús se ponía, por decir así, algo, hacía algo que supuestamente no estaba dentro de la lista, porque ellos habían preparado una lista de las cosas que se pueden hacer el día de reposo y las que no se pueden hacer, pero esa lista la habían hecho ellos. Entonces, ¿a través de qué juzgaban a Jesús? De la lista que ellos mismos habían hecho. Y se enardecían porque Jesús rompía las reglas que ellos habían hecho. Pero Jesús no es que no cumplía el día de reposo, es más, él mismo era el día de reposo. Ahora, lo que Jesús, al punto de vista de los fariseos, Jesús estaba quebrantando el día de reposo porque eran las propias normas que ellos mismos habían puesto. No porque sea realmente la ley de Dios. Es algo tremendo eso. Pero ahora vamos a ir a eso que dice Eric. Veamos 6 argumentos que presentó el Señor en esta oportunidad. Apeló a la conducta de David, presentó la conducta de los sacerdotes en el templo y apeló a la profecía, o sea, 6:6. Apeló al propósito por el cual fue hecho el sábado, mencionó que el Hijo del Hombre es Señor del sábado y apeló a sus conciencias, la oveja en el pozo. ¿Sí? Si una oveja se cae, no la vas a sacar, porque es el día de reposo. Bueno, ellos tenían sus propias normas estipuladas que decía que no se podía. Pero bueno, Jesús sana a la multitud. Ahora después vamos a ir en los ejercicios, vamos a ir de vuelta sobre este asunto que está bien interesante. Apartándose del mar de Galilea, Jesús fue seguido por la multitud. Una vez en la playa acudieron al Señor muchos enfermos. Eran tantos que necesitó una barca. Las escrituras marcan los lugares distantes de donde estaba la multitud: Galilea, Judea, Jerusalén. Sin embargo, dice, cuanto más solicitaba, más gente comentaba sus hechos. Cuanto más decía no digan nada, tanto más lo... El chisme, vieron cómo es el chisme. El chisme es imparable, ¿no? Tanto más le decían no cuenten, más contaban. Parece de una congregación que conozco. Es broma, ¿no? Es broma. Mateo declara que todo sucedió para que se cumpliera la profecía de Isaías 42 del 1 al 4. Es interesante notar que si bien los hombres dudaron de la deidad de Jesús, los demonios no. Maravilloso, es maravilloso. La elección de los 12 apóstoles. Bueno, ahí tenemos la elección de los 12. Después de una noche de oración, Jesús elige a sus discípulos. ¿Sí? Pedro fue figura en primer lugar en todas las listas. Ahí muestra una lista, no sé si las ven, de cómo están puestos los nombres de los discípulos en los diferentes evangelios y en Hechos. Dice, Pedro figura siempre el primer nombre de las listas, ya sea Mateo, Marcos, Lucas, como en Hechos, y eso no significa que era superior, sino que era líder, ¿sí? Tenía un liderazgo fuerte Pedro. Las listas indican 3 grupos, cada uno encabezado por Pedro, Felipe y Jacobo, hijo de Alfeo. 3. En estas listas, Simón el Celote, Simón Cananita son la misma persona. Tadeo es Judas, hermano de Jacobo, y Bartolomé es Natanael. Había 3 pares de hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, y Jacobo y Judas. Había muchos Jacobos, ¿eh? Bien, vamos a hacer estos ejercicios y terminamos por hoy.
Dice, página 61. 7 casos actuales en los que se note la misma actitud negativa de los religiosos ante los pecadores, como se vio en el caso de Mateo. ¿Cómo era el trato de los judíos a los pecadores? ¿Cómo era el trato? ¿De qué los trataban? Por ejemplo, hablamos del leproso. Eran inmundos. No eran aptos para participar de la religión. ¿Sí? Se los trataba despectivamente. Hoy, y hoy, ¿qué ejemplos podemos dar? De cómo algunas veces nos comportamos nosotros, quizás igual a como se comportaban los judíos. ¿Qué ejemplo podemos dar de eso? ¿Ninguno? Hace un tiempo atrás, yo les contaba de una persona que dijo que su iglesia no salía a la comunidad porque no quería que se le llene de cualquier clase de gente en la iglesia, porque eso iba a afectar la imagen de su iglesia. Eso es algo que todavía hoy me cuesta digerir, pero hay gente que piensa así. Y eso nos habla de judíos y fariseos actuales, de hoy en día. El tema del ayuno es explicado por Jesús por medio de 2 parábolas. Léanlas detenidamente y luego realicen un resumen de las mismas. ¿Cuáles fueron las parábolas que Jesús citó para explicar lo del ayuno? ¿Se acuerdan? Sí, ya se fueron todos a dormir, me parece. Jesús usa la parábola del esposo. Mientras estamos en la fiesta, el esposo está, no necesitan ayunar, pero cuando el esposo les ha quitado, sí, dice, ¿no? Pero después utiliza una que habla de que el vino nuevo se echa en odres nuevos y que el vino nuevo no se puede echar en un odre viejo, ¿sí? Eh, Jesús no vino a reparar o a acomodar viejas instrucciones, sino a establecer un nuevo pacto. Jesús les está diciendo que lo viejo no se puede remendar. El sistema religioso judío no podía contener lo que él venía a traer. Por eso él daba inicio a un nuevo recipiente de lo que Dios iba a traer. Ese recipiente se llama la iglesia. Yo tengo una pregunta. Sí, diga. Se despertó Coco. Cuando mencionaste lo del ayuno, me vino un pensamiento que hace mucho había estado analizando, que Sí. yo he visto que regularmente cuando se hace el ayuno, pues los que hacen ayuno aguantan por mucho tiempo y se limitan de ciertos alimentos. Pero cuando se rompe el ayuno, vuelven, como tú estás diciendo, al envase viejo, vuelven otra vez a zumbarse para adentro todo lo que no se comieron en el ayuno. Es como volver a ensuciarse otra vez, no sé, yo he pensado eso. No se supone que es para hacer algo nuevo. Mirá, el tiempo de ayuno, uno se abstiene de los alimentos y la idea del ayuno es que nuestro alimento sea Cristo, ¿no? Alimentarnos del pan de vida. Ahora, una vez que terminamos nuestro tiempo de ayuno, alguno puede decir, bueno, a partir de hoy no como más harina, por ejemplo, pero eso tiene que ver ya con una decisión personal. El ayuno nosotros no lo hacemos para que Dios haga lo que nosotros estamos queriendo que se haga. Nosotros lo que hacemos el ayuno es para debilitarnos en la carne y fortalecernos en el espíritu. Cuando somos débiles, somos fuertes, dice el apóstol Pablo. La idea de debilitarnos en la carne es con el único fin de fortalecernos en espíritu. Ahora, cada uno sabrá, generalmente cuando se hacen muchos días de ayuno, se recomienda no atracarse fuertemente porque el organismo
viene quizás con varios días de no procesar nada sólido y no es recomendable tragarse 42 tacos de carnita el primer día que dejamos de ayunar, porque es muy probable que nos agarre una indigestión terrible. Pero eso es un cuestionamiento, una cuestión física, digamos. Pero la idea del ayuno no es yo hacer una huelga de hambre para forzar a Dios a que haga algo, sino más bien debilitar mi carne para fortalecerme en espíritu. No sé si contesté tu pregunta, Coco, pero es importante dejarlo eso aclarado, ¿sí? Pastor, Y entender, pastor, sí, y yo respecto a lo que se está hablando, yo me recuerdo la parte en la vida de Jesús cuando los apóstoles le dijeron a Jesús que fueran que tenía que ir a comer, y le dijo, vayan a comer ustedes, porque lo que voy a comer yo es mejor que lo que van a comer ustedes. Él estaba fortaleciéndose con lo orando o haciendo ayuno para Dios, ¿verdad? A eso se refiere usted. eh, no recuerdo el pasaje, pero sí, podría ser, no lo recuerdo, pero generalmente Jesús le dice, hablando del ayuno, con Jesús no ayunaban los discípulos. Y Jesús ayunó los 40 días que estuvo en el desierto y después no hay registro de que Jesús haya vuelto a ayunar. Ahora No, o sí, sea, me refiero no, o sea, es como un ejemplo a que lo que el alimento para nuestro cuerpo, para lo que usted está, lo que se está hablando, es que es Dios, ¿sí me entiendes? Ayudar oh sí, ayudar a sí, 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 Dios, sí, ¿verdad? así Porque la es. comida, la comida, lo básico, o sea, Jesús está diciendo que podemos comer, no tragar, ¿verdad? Como decir, pero sí comer. ¿Verdad? Pero el alimento principal es la oración y el ayuno. Amén, así es, porque ese es el alimento del espíritu. Amén. Ese es el comer el pan de vida. Amén. Por eso es muy importante. Entonces Jesús le estaba diciendo que él no venía a remendar el odre viejo, porque el vino nuevo tendría que ir en otro recipiente. Repito lo que les dije. Jesús les está diciendo que el sistema religioso judío no podía contener lo glorioso que él estaba trayendo. Por eso él mismo da inicio a una nueva forma, un nuevo recipiente, que dentro de ese recipiente entra el pacto eterno, el nuevo pacto. Y ese recipiente es la iglesia. Amén. Después dice el punto 3. ¿A qué se refieren específicamente los argumentos que usó Jesús en la controversia sobre el día sábado? Explique cada una de las apelaciones realizadas. Eh, lo primero que usa Jesús ahí es el ejemplo de David, que comió el pan de la proposición cuando estaba huyendo de Saúl. Ese pan era solo para los sacerdotes, ¿sí? Entonces, lo que Jesús le está diciendo es la necesidad física que tenía David de comer algo era más importante que eso que estaba consagrado solo para los sacerdotes. Acuérdense que lo que estaban diciendo era que estaban recogiendo espigas para comer, ¿sí? Entonces Jesús les habla que suplir una necesidad física era más importante que conservarse religiosamente. Eso es lo que le está diciendo usando el ejemplo de David. Les decía que los rabís hicieron una lista de cosas que se podían y no hacer. Entonces Jesús no se regía por la lista de los rabí. Jesús se regía por la ley de Dios. Amén. Eh, los pobres tenían permitido en la ley espigar los días de reposo. O sea que lo que estaba haciendo Jesús era cumplir la ley. ¿Sí? Eh, bueno, les decía que los agricultores tenían que dejar una parte de su plantío para que los pobres puedan comer. Eh, tenían que dejar sobras, ¿sí? Dejar sobras para que la gente que viajaba o la gente pobre pudiera tomar de ahí. Era tal el apego que los judíos tenían a las leyes de los rabí que aplicaban sobre el día de reposo, que para cuando Pompeyo conquista Jerusalén, lo hizo en el día de reposo porque sabía que los judíos no hacían nada ese día. Entonces, valiéndose de esa costumbre judía, apegada a las tradiciones y no a la ley, es que Pompeyo se aprovechó y pudo conquistar
Jerusalén. Mira lo que te estoy diciendo, algo tremendo. Eh, Jesús explicó que eran más importantes las necesidades físicas, como el hambre, que cumplir rituales o cumplir con ceremonias humanas, ¿no? Jesús decía que los sacerdotes trabajaban el día de reposo el doble. Los sacerdotes trabajaban el doble el día de reposo. Y esto es algo que tiene una gran connotación, porque el sacerdote es quien representa a Dios. Los representantes de Dios trabajaban el doble el día de reposo. Eso les está diciendo. Y el problema que tenían los judíos era que valoraban más los rituales, los sacrificios que ellos tenían que hacer, que la misericordia. Por eso Jesús le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Los valores de los judíos estaban alterados por costumbres humanas, por ideas rabínicas que tienen que ver más bien con la religiosidad humana que con realmente el propósito eterno de Dios. Y esto es algo que Jesús deja en claro. Bien.